¿Alguna vez has sentido que todo aquello que te enseñaron sobre el bien, el mal y el propósito ya no sostiene tu vida? Friedrich Nietzsche, aquel pensador que terminó enfrentándose a los cimientos enteros de Occidente, vivió esa fractura desde niño. Su mundo se quebró antes de que pudiera entenderlo. Su padre, Ludwig Nietzsche, pastor luterano, murió entre un dolor insoportable. Un año después, también su hermano menor. Aquella doble pérdida hizo trizas la fe que debía sostenerlo. Dime, ¿cómo confías en una verdad que jamás te protege? A partir de ese vacío, Nietzsche comenzó a sospechar de todo lo que otros llamaban sagrado. Miró la religión como quien observa una casa que ya no lo resguarda del frío. Descubrió que si la fe se rompe, también se rompe todo lo que creías que te definía. Fue allí donde nació su filosofía, en la tensión entre un dolor que lo destruyó y un mundo que le exigía creer. Ese choque entre fe y sufrimiento se convirtió en el latido que impulsaría todas sus ideas. Y tú, que escuchas esto, ¿cuántas veces has sentido que el sentido que te dieron no es suficiente para cargar con tu vida? Mientras crecía, Nietzsche encontró refugio en el estudio. Su juventud estuvo teñida de una soledad seria, casi abismal, que lo llevó a la Universidad de Bonn para estudiar teología. Pero cuanto más se adentraba en la fe, más descubría sus grietas. Su mente crítica, afilada desde joven, comenzó a chocar con las doctrinas que le pedían obediencia. Y entonces ocurrió lo inevitable. Rompió con el cristianismo, dejando atrás la inocencia que había moldeado su niñez. ¿Qué queda de ti cuando abandonas la única verdad que te prometía consuelo? Fue en ese desierto espiritual donde encontró un nuevo camino: la filología. En Leipzig, su talento brilló con tal intensidad que antes de los 25 años ya era profesor en la Universidad de Basilea. Pero incluso ese triunfo estaba destinado a desmoronarse. El ambiente académico le resultaba estrecho, asfixiante. Su salud, frágil y deteriorada, lo empujó lejos de las instituciones. Nietzsche comenzó a moverse como un nómada, buscando un lugar donde la mente pudiera respirar. Y fue entre montañas, lejos del ruido, donde la filosofía volvió a encenderse dentro de él, como una llama que se niega a morir. En los Alpes suizos, aislado del mundo, Nietzsche encontró el espacio que necesitaba para confrontar sus demonios. A pesar del dolor físico constante, de los amigos que se alejaban, de los amores imposibles, siguió escribiendo. Una mente como la suya no podía quedarse quieta. Allí nacieron obras como Humano, demasiado humano, La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Cada una era un intento desesperado por descifrar un mundo que ya no ofrecía certezas. En esas páginas se atrevió a pronunciar una sentencia que partiría la historia en dos: Dios ha muerto. Muchos creen que celebraba esa muerte, pero lo que realmente vio fue un peligro. Sin la fe que sostenía la moral de Occidente, quedaba un vacío oscuro, un hueco donde nada tenía sentido, donde cualquier valor podía desintegrarse. ¿Cómo vive alguien cuando el suelo bajo sus pies desaparece? Nietzsche comprendió que la humanidad caminaba hacia un abismo, y si nadie intervenía, ese abismo tendría un nombre: nihilismo. Por eso escribió, no para destruir, sino para advertir, para decirnos que, cuando una verdad muere,
algo dentro de nosotros también muere. Pero Nietzsche no era un destructor, era un creador herido que buscaba una alternativa. Si no había verdades eternas, entonces debíamos construir las nuestras. No hay hechos, solo interpretaciones, escribió. Con esa frase rompió la rígida ilusión de objetividad que dominaba a Europa. Para él, la verdad no era un monumento inmóvil, sino un río cambiante, moldeado por quienes lo observan. ¿Y qué hacemos cuando comprendemos que nada es absoluto? Nietzsche volvió la mirada hacia el arte. Creía que la música, la literatura y la filosofía podían revelar significados más profundos que cualquier dogma religioso. Pero también temía que la cultura se volviera vacía, académica, comercial, muerta. Para él, el arte debía ser una llamarada viva, capaz de tocar el espíritu humano y encender en él algo más grande que el sufrimiento. Fue entonces cuando empezó a imaginar una nueva moralidad, una que no se construyera sobre la culpa, la obediencia o el sacrificio ciego, una moral que naciera del individuo y no de las instituciones. En ese momento, Nietzsche entendió que la humanidad necesitaba reinventarse y que esa reinvención comenzaba en una sola pregunta: ¿qué estás dispuesto a crear cuando todo lo sagrado se derrumba? Esa pregunta abrió paso a su concepto más ambicioso, el Übermensch, el superhombre. No una criatura superior como muchos malinterpretaron, sino una metáfora del ser humano que se atreve a romper sus límites internos. Un individuo que se sostiene sobre su propia voluntad, sin esperar aprobación, sin pedir permiso para existir. El superhombre es aquel que transforma su dolor en fuerza, su contradicción en impulso, su caos en significado. No vive para complacer ni para obedecer, vive para crear. Nietzsche pensaba que la moral tradicional celebraba la humildad, la debilidad y la obediencia. Él proponía lo contrario, una moralidad basada en la grandeza interior, en el vigor, en la afirmación poderosa de uno mismo. Pero aquí viene la parte más difícil. El Übermensch no es una meta, es una dirección. Un horizonte que nunca alcanzas, pero que te obliga a moverte. Esa distancia inalcanzable es precisamente lo que te impulsa a crecer. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu propia vida exige una versión más fuerte de ti? ¿Cuántas veces has deseado romper la piel vieja que te aprisiona? Nietzsche no te pide llegar, solo te pide avanzar. Y en ese avance, descubrir qué queda de ti cuando ya no te ocultas detrás de nada. Para Nietzsche, todo crecimiento surgía de una fuerza interior que llamó voluntad de poder. Pero no era poder sobre otros, era poder sobre uno mismo. La capacidad de empujarte más allá de tu debilidad, de tu miedo, de tus historias rotas. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió. Y en esa frase dejó al descubierto su idea más cruda. El sufrimiento no es el enemigo, la falta de sentido lo es. Mientras más estudiaba la vida, más veía que el dolor era inevitable y sin un propósito te aplasta. Pero cuando encuentras un porqué, cuando algo dentro de ti arde con suficiente intensidad, ese mismo dolor se convierte en una especie de alquimia. No te destruye, te purifica. Para Nietzsche, la vida no era una línea recta, era un ciclo constante de destrucción y reconstrucción, muerte simbólica, renacimiento, superación. No porque sea fácil, sino porque es la única forma de crecer. Y tú, que escuchas estas palabras,
¿Cuántas veces has sentido que tu sufrimiento carece de sentido? ¿Cuántas veces has deseado que alguien te diga que todo ese dolor sirve para algo? Nietzsche no te promete consuelo, te promete algo distinto, la posibilidad de transformarlo. Al final de su vida, Nietzsche pagó un precio devastador por la intensidad de su pensamiento. A los 44 años, presenció a un caballo siendo golpeado. Corrió hacia él, lo abrazó y lloró gritando: «Te entiendo, te entiendo». Ese instante marcó el principio de su caída. Su mente, antes tan aguda, se fracturó. Entró en un estado de locura irreversible. Muchos dirán que fue la sífilis, otros que fue el peso insoportable de su propia conciencia, pero lo importante no es la causa, sino el contraste. Aquel que habló de fuerza, grandeza y autosuperación, terminó quebrado por su propia sensibilidad. Nietzsche murió en 1900, a los 55 años, sin saber que su obra cambiaría el mundo. En vida, fue un desconocido, vendió pocos libros, recibió rechazo, incomprensión, burla. Pero después de su muerte, su voz se volvió un eco que resonó por toda Europa y más tarde por todo el mundo. Y aquí está la ironía más profunda. Nietzsche exigía una muerte simbólica para renacer como uno mismo. Tal vez su propia vida fue ese sacrificio, un precio extremo pagado en nombre de un propósito que superaba su cuerpo, su mente y su destino. Aunque su filosofía es poderosa, también está llena de sombras. Nietzsche diagnosticó con precisión la enfermedad espiritual de la modernidad, pero sus soluciones no siempre aplican a todos. ¿Realmente es bueno convertir el sufrimiento en camino si no tienes un propósito que te sostenga? ¿Cómo creas significado si todo te parece vacío? Su insistencia en la autosuperación, en la lucha, en la grandeza, puede parecer imposible para alguien que ya se siente derrotado. Pero tal vez el valor de Nietzsche no está en sus respuestas, sino en su desafío. No aceptar la vida tal como te la dieron. Preguntar, dudar, romper, reconstruir. Porque al final, lo que Nietzsche nos deja no es una doctrina, es una libertad. La libertad de crear tu propio significado, incluso si nadie lo aprueba. La libertad de reinventarte, incluso cuando la vida te ha roto. Tal vez ese sea su mensaje final. Vuélvete quien eres. Y en ese viaje, aceptas que la oscuridad también es parte del camino. Gracias por llegar hasta aquí, por explorar conmigo este recorrido a través de la vida, las heridas y las ideas de Nietzsche. Si estas reflexiones te hicieron pensar, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete, comenta y comparte tus pensamientos. Aquí construimos ideas juntos, y cada voz ayuda a que este espacio siga vivo.